Área Disca, un lugar donde el capacitismo sale bailando. Él es José Enrique Fernández del Campo. Él es natural de Madrid, España. Él ahí reside y ha desarrollado la mayor parte de su quehacer profesional. Perdió la vista a la edad de 12 años. Realizó los maestros en primera enseñanza y licenciatura en Ciencias Matemáticas. Es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, en donde fue profesor encargado del curso de 1976 a 1983, en el Departamento de Matemática y Didáctica de la Matemática de la hoy Facultad de Educación, antes Escuela Universitaria de Formación del Profesorado, dedicado de forma prioritaria a la educación de jóvenes con discapacidad visual durante más de 40 años en el Colegio de Ciegos en Madrid, de la ONCE, con atención preferencial a las áreas de matemáticas y ciencias en los niveles de educación secundaria y media superior. Pues bueno, tiene además un amplio, pues muchas publicaciones y un amplio historial justamente en la enseñanza de matemáticas, que bueno, es súper amplia y además es un personaje, de verdad creo que quienes estamos cerca de la discapacidad y hemos investigado y nos hemos metido a la ONCE, pues podemos encontrar infinidad de materiales hechos o en los que ha colaborado. Así es que, pues Enrique, muchísimas gracias por estar hoy en esta Área Disca. Bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros y a Radio Hiperbórea, bueno, por esta atención que me prestáis y la oportunidad de ponerme en contacto con vuestra audiencia. Muchísimas gracias. Sabes que es padrísimo cuando de pronto, bueno, yo ya tiene muchos años que estoy trabajando en discapacidad y entonces, pues bueno, cuando estoy revisando materiales y de pronto poder encontrar y platicar con esta persona que los escribe y además pues justo desde la vivencia, desde el conocimiento. Entonces, pues Enrique, cuéntanos, ¿por qué matemáticas, ¿no? Primero, porque en realidad es una ciencia que poco en el mundo se le presta atención, pero que en discapacidad visual en particular, pues me parece que sí nos ha faltado mucho y que creo que quienes hacen estos aportes, pues es suma demasiado porque no hay, ¿no? De pronto tenemos más en otras ciencias y matemáticas nos ha quedado pobre, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿por qué matemáticas? Primero porque me gustaban y segundo porque suponían un desafío, y un desafío importante en aquel momento, porque cuando tenía una edad de pequeño, 8, 9, 10 años, y me preguntaban, ¿tú qué vas a ser de mayor? Pues yo muy pomposamente decía, voy a ser ingeniero de caminos, canales y puertos. Era largo, un nombre largo, y me atraía. Pero al ir perdiendo la vista a partir de los 10 años por un glaucoma, pues entrar como alumno en el Colegio de Ciegos de Madrid, de la ONCE, me preguntaron, ¿tú qué vas a estudiar cuando seas mayor? Ya, yo me di cuenta que ingeniero no podría ser. Y entonces dije, voy a estudiar ciencias exactas, porque un compañero de mi padre, que era maestro de primera enseñanza, era también licenciado en matemáticas. Y yo lo admiraba mucho y me hacía ilusión. Me decía, eso es imposible, un ciego no puede estudiar una carrera de ciencias, porque está el tablero, el pizarrón, y están los dibujos, y luego hay que hacer asignaturas de laboratorio, imposible. Bueno, pues ya vi que era imposible. Pero en cierto momento yo iba con la edad, iba de alguna forma adelantado respecto de mis compañeros del Colegio de Ciegos, y me planteé, digo, bueno, no puedo intentarlo. Claro, a los 14 años, eso es un desafío, y un desafío importante. Hombre, hay un punto de vanidad ahí también, ¿no? De decir, mira que si soy el primer ciego de España licenciado en matemáticas, sería algo. Pero vamos, me gustaban y sí se ponía un desafío. Y de alguna forma, un desafío con proyección de solidaridad con los ciegos también. Es decir, demostrar que un ciego sí podría hacer matemáticas. Eso también me hacía ilusión. O sea, no era simple vanidad. Te digo, tiene su punto de vanidad, porque a los 14 y 15 años, si no hay un punto de vanidad, pues yo creo que... Y esa fue la razón. Me gustó, vi que podía seguir adelante, hice matemáticas y luego me he dedicado a la enseñanza toda mi vida, tanto de ciegos como de videntes, estudiantes videntes, la propia facultad.
Claro, y además, pues bueno, justo esto, ¿no? 40 años lo decimos así cortito, pero pues bueno, es una trayectoria larga. Cuéntanos, en estos 40 años, pues bueno, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que de pronto no se hacía o qué es lo que sí se te debería de hacer en las escuelas para poder incluir a personas ciegas? Porque, eh, bueno, no sé si en España sea diferente, ¿no? Al menos de este lado del charco, pues de pronto con los niños e incluso visuales, con todos, ¿no? Te dicen, ¿cuánto sacaste en, no sé, en español? 8, ¿cómo 8? ¿Cómo crees, no? No, es Ujú, para 10. Y en matemáticas, 7. ¡Ay, qué bueno! Por lo menos pasaste, ¿no? Y en el caso de los ujú. ciegos, pues así es que un ciego no entiende matemáticas, no es bueno para matemáticas, mejor pues hay que ayudarlo, que se aprenda la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo o que está mal y qué es lo que sí podemos hacer? ¿Cuáles son las estrategias que funcionan para que entonces no dependa de la condición de discapacidad, sino más bien, pues bueno, de los medios, ¿no? Si me permite ser un poquito duro, ¿no? En algunas formas de presentar las cosas. Hay que tener en cuenta que en este lado del charco, como tú dices, yo además soy de tierra, Madrid está en el centro de España, en la Ujú, meseta, una ujú. zona fría, fría, áspera. Ahora mismo estamos a 35 grados, o sea que tan frío no es, pero en No. invierno sí se llega a 8 y 10 grados bajo cero. Pero esa Oh, es Dios. una tierra áspera, Ujú. dura. Y claro, al hablar mis expresiones no son tan dulces como las vuestras, son un poquito más, vamos a decir, violentas, ¿no? Ásperas, desde luego. Sí, Así que claro. permitiré, porque aparte del tono áspero, que no es esa mi intención, pero en fin, No, no, no. eh, hay algo más que es en las ideas, ¿no? Me preguntas cuál es la causa para que no se dé importancia o para que no progresen los estudiantes con discapacidad visual en el área de matemáticas. Bueno, matemáticas y lo que se llama ahora STEM, ¿no? Matemáticas, tecnología, eh, ciencias experimentales y matemáticas, ¿no? Science, Technology, Engineering and Maths. Bueno, yo diría que hay dos cosas. O sea, lo primero, mm, no se exige al estudiante ciego lo mismo que se exige al estudiante vidente. Ujú. Se hacen rebajas de programa fácilmente, pensando que eso no podrá hacerlo el estudiante ciego. Y eso es rotundamente falso. Una persona con discapacidad visual, un estudiante, ya tenga 8, 12 o 18 años, puede trabajar la matemática exactamente igual que un estudiante vidente. Así es. Si necesita las herramientas necesarias, los materiales de estudio y una atención especializada. Y ahí viene la segunda parte, que el profesorado, el profesor de aula, no está preparado para atender adecuadamente a esos estudiantes. Y eso es una responsabilidad que, por un lado, están los propios estudiantes. Hombre, si yo con 13 o 14 años podría inhibirme de esfuerzos porque me aprobaban y me daban buenas notas, entre comillas, por ser ciego, cierro comillas, pues muy bien, bien sobre escuelas. No me esfuerzo y me puedo dedicar a jugar a otras cosas, ¿no? Pero claro, eso es una estafa. Y por el otro lado, ¿dónde está la responsabilidad de que el profesorado no esté formado? Pues Pues sí. ahí hay distintos niveles, ¿eh? Me voy a poner un poquito crítico, contestatario, porque la primera responsabilidad es del profesor. El profesor tiene formación y tiene base para mm, especializarse en la atención de personas con dificultad visual. Sé que esto le exige en principio, cuando un alumno llega a su aula, le exige en principio un esfuerzo por actualizarse en sus conocimientos y en sus técnicas. Saber qué es una persona con discapacidad visual. A mí no me importa la palabra ciego, a algunas personas le molestan, a mí en absoluto. Claro. Eh, cómo atender a un estudiante en esa situación. ¿Qué necesita? Bueno, primero necesita él una información, informarse, pero hoy día eso no es imposible. Antiguamente podía ser muy complicado, pero hoy día con Internet tienes todos los medios para conocer la forma de trabajar y cómo apoyarle adecuadamente. En segundo lugar, está la responsabilidad del centro, sea privado que ha admitido al alumno o público, es decir, tiene que respaldar al profesor para que atienda adecuadamente a ese alumno.
¿Mm? En el caso, por ejemplo, de los estudiantes perdón, con una discapacidad física, ya sea tetrapléjico, por ejemplo, que tiene que moverse en una silla de ruedas, o bueno, una hemiplegia, cualquier tipo de este tipo, que se adaptan el centro, se suprimen escalones, se ponen rampas, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso mismo, ni siquiera eso hace falta para un estudiante ciego. Sí, colocarle en un sitio adecuado del aula, ¿eh? O una iluminación conveniente. Se habla mucho de los estudiantes ciegos, pero se habla muy poco de los De los de baja estudiantes visión. de baja visión, y sin embargo tienen en muchos casos los mismos problemas que los estudiantes ciegos. Y son mayoría, además, son mayoría. Efectivamente. Y no están diagnosticados. Y es el profesor precisamente el que puede diagnosticarlo mejor, viendo que se acerca mucho al libro para leer o a la pantalla de la tablet. Del tablet, o sea, o cierra los ojos cuando tiene que mirar de lejos, o busca los lugares más oscuros o más iluminados del aula, etcétera, ¿no? Es el profesor muchas veces el que puede detectar esa baja visión. Bueno, pues bien, el centro también tiene que poner los medios. A lo mejor tiene que instalar una toma eléctrica en el aula para que el alumno pueda recargar su móvil o su tablet o PC, ¿no? Bien, pues ese tipo. Y luego está la administración. Luego está la administración. Yo recuerdo, estuve trabajando un tiempo. Si me prolongo mucho la respuesta, decídmelo, No, porque el tiempo es tuyo. El tiempo es tuyo, con confianza. Yo recuerdo que, bueno, estuve un tiempo trabajando en el llamado Grupo Accedo de la ONCE y fuimos pioneros en la adaptación, en colaborar en el diseño accesible, diseño desde el comienzo, el Design for All, de las unidades didácticas digitales, las aplicaciones de unidades didácticas para que pudieran trabajar los estudiantes ciegos o con baja visión con sus compañeros videntes. En España está vigente el régimen, luego hablaré de esto, un poquito, de inclusión escolar. Pues bien, la idea era que pudieran manejarla exactamente igual un estudiante ciego que un estudiante vidente, incluso trabajar juntos o jugar juntos, que fueran plenamente accesibles, inclusivas, como se dice hoy día, ¿no? Pues bien, claro, cuando en una ciudad o una comunidad autónoma, aquí una región, se hablaba de accesibilidad con las autoridades, decían, claro, pero es que eso es carísimo. Hay que formar al profesorado. Bueno, sí, formar al profesorado, pero es que lo importante es que tengan a dónde acudir, que conozcan que esto se puede hacer y tengan dónde acudir. Y los materiales, claro, los materiales, es que si un ordenador adaptado, no, es que no hace falta ordenadores adaptados. Los mismos ordenadores que ustedes están regalando a los niños de 10 años videntes, ese mismo sirve para el estudiante ciego. Lo que necesita es instalarle una aplicación de accesibilidad, síntesis de voz, etcétera, y una línea braille. ¿Cómo la línea braille? Pues eso debe ser muy caro, ¿no? Hombre, en aquel momento ahora mismo me puede estar alrededor, las hay ya por 600 euros, Ay, pero aquel tiempo yo quiero una. Pues mira, si quieres en Estados Unidos y en la India, o sea, yo en mi escritorio tengo una que me trajeron de la India, en 700 euros. 700 euros y la puedo conectar al iPhone, al teléfono y al PC, con el NVDA, que es gratuito además. O sea que yo hago ahí un paréntesis. Yo estuve buscando cómo importar esos de la India y no encontré. Después lo que hay que conseguir es una persona. Hay que conseguir una persona. En mi caso fue un estudiante ciego que se fue allí. Bueno, fue allí. Iba 2 meses a la India y 2 a China a hacer unas prácticas ya en primer curso de la Universidad de Emprendedores. Y entonces habíamos hablado de esto y me llamó desde allí una mañana de aquí y me dijo, vamos a ver, tengo en mis manos la línea braille esta, ¿no? 700 euros. ¿Te interesa? Digo, hombre, claro que me interesa. ¿Me la puedes traer? Por supuesto. Y me dice, lo que pasa es que no tengo fondos. Digo, bueno, eso no es problema. Hay una cosa que se llama PayPal para el pago claro. internacional y efectivamente, o sea, a los 15 minutos había comprado
costó una La diferencia de la línea 15, Braille. 15 euros. El euro, pues un euro es $1,2 aproximadamente, ¿no? Ujú. Bien, esto quiere decir, vamos a ver, no recuerdo ahora mismo cuál es el nombre de lo que Vamos se a... está vendiendo en Estados Unidos, Ujú. ¿eh? Que bueno, inconveniente, bueno, ahora mismo que tienen 6 puntos en lugar de 8. Ya hay algunas de 8 puntos que cuestan $2.000. En cualquier caso, que un estudiante ciego, la dotación de líneas Braille, ordenador, un iPhone que sirve, un iPhone de la versión de 4 o 5, porque eh, no tiene por qué ser ni gran pantalla ni cosas extraordinarias. O sea, Ujú. yo estoy consiguiendo, por ejemplo, iPhone para matar a África, que son el iPhone 5 y el iPhone 6 y cosas por el estilo. No conectan a línea telefónica, pero pueden conectarse a Internet, pueden leer, pueden grabar, etcétera. Bien, Entonces, pues claro, dicen, un estudiante puede costar, para estar dotado durante toda la escolaridad, o sea, desde los 3 a los 18 años o desde los 6 a los 18 años, puede costar del orden de ¿cuánto? De $3.000, $4.000. Vamos, ¿por qué no hacemos números? Yo soy de matemáticas y me gusta claro, claro. hacerlos, ¿eh? Sí, Es claro. decir, 4.000, vamos a poner por lo alto, $5.000, $5.000. Ok. $5.000 en 12 años, eso no llega a 400, alrededor de $400 al año. O sea que estamos hablando de poco más de $30 al mes. $30 al mes y está perfectamente equipado. Cuidado. $30 Y al mes tiene. serían 600 pesos mexicanos, bueno, para quien nos está Sí, escuchando, sí, ¿no? sí. Entonces, pues bueno, o sea, por $600 pesos mensuales, pues bueno, Por tendría 12, lo que por 12 al necesita. año, Ujú. 700, Y que, y que bueno, estos cinco 7.200. mil dólares, estos $5,000 que habíamos dicho, pues bueno, para toda la escolaridad que pueda tener el estudiante, serían alrededor de 100,000 pesos, que bueno, sí suena, acá es una cantidad fuerte, ¿no? O sea, tomando en cuenta que a lo mejor el salario mínimo y bueno, con una persona puede estar ganándonos alrededor de 5,000 pesos mensuales, pues claro, suena muy fuerte, pero bueno, tomemos en cuenta que es para un montón de años, ¿no? Sí, y además ha resuelto el problema de los textos de estudio. Ujú. Ha resuelto el problema de los textos de estudio. Hoy día, la mayoría de los países tienen textos gratuitos para la población en soporte digital, ya sea en PDF o en algún webbook o algún otro soporte de estos. Esos mismos les sirven al estudiante ciego. Esos mismos les sirven al estudiante ciego. Y por tanto, la producción de libros en braille, en papel, que es carísima, si echamos cuentas es carísima, pues no sería necesaria. Sí sería necesaria ciertos niveles para el aprendizaje y dominio del braille y para adquirir una velocidad, pero la línea braille también sirve para aprender el braille. Se está utilizando en España desde hace 6 años aproximadamente, para aprender propiamente el sistema braille a los niños de 6 años, con actividades diseñadas expresamente para eso, ¿eh? Y luego después para adquirir velocidad, pues también, o sea, lo que hay que hacer es practicar, lógicamente, o sea, Claro. no se trata, la línea braille es una herramienta, no es un milagro andante, ¿no? En España, Bueno, pues perdón, ¿se escribe en línea braille o siguen usando regletas? se escribe todo en línea braille. Ya los Todo en estudiantes, línea braille, ok. bueno, hay que tener en cuenta que la ONCE, que tiene la responsabilidad de atender a los estudiantes, antes producía los libros en papel, pero Ujú. ya desde unos años lo que hace es dotarlos de línea braille a los estudiantes, enseñarles su manejo, lógicamente, y proporcionarles los textos que vaya a utilizar en soporte digital, que a fin de cuentas son pequeñas adaptaciones de los textos que están colgados en esto, ponerse al habla con el centro educativo, etcétera, ¿no? Pero esto sí es responsabilidad de la administración, o Ujú. el dotar de ese equipamiento, o facilitar la financiación. O sea, puede Así. haber créditos diferidos de que esos 500 no llegan. Vamos a ver, $400, me parece que hemos quedado, vamos, aproximadamente, dólares al año, pues sea un crédito sin interés,
diferido a pagar O con un subsidio, ¿no? De 50-50, o sea, hay claro, muchos efectivamente, ¿no? mecanismos, ¿no? Efectivamente. Pero eso tiene que haber alguien que asuma la responsabilidad de llevarlo adelante, porque normalmente los padres no van a saber cómo hacerlo. Los Así es. padres tienen la responsabilidad de facilitar que su hijo vaya a la escuela, realice los trabajos y exigirle en casa que funcione como los demás hermanos que pueda tener. Es decir, que no, es lo mismo que digo que exigirle en el centro, en la clase, exigirle como un estudiante más. En casa también hay que exigirle como un hermano más. Así Ya es. sea a la hora de preparar la vajilla, limpiar la vajilla o hacerse la cama o dejar ordenada su ropa. O sea, el proteccionismo es el peor enemigo del menor ciego. Así es, No sé eso, si me... y se entienden, o sea, me parece que desde la enseñanza, pues se hablan de adaptaciones pedagógicas o de adaptaciones curriculares, ¿no? Y están mal entendidas, porque justamente muchos lo entienden como bajar el nivel, y no es bajar el nivel, ¿no? O sea, como escuchamos ahora con lo que nos has explicado, pues bueno, es poner los medios y buscar la estrategia para entonces enseñar de manera distinta, pero no es bajar el nivel, ¿no? Que es de pronto lo que se llega a hacer. Y Si me bueno, pues permites, sí. te cuento un sucedido, Uh-huh. una anécdota, que yo lo cuento muchas veces, es real y Sí, además somos claro. muy amigos. Juan José de la Barca es un licenciado en matemáticas argentino. Fue el Uh-huh. primer ciego licenciado en matemáticas en Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿no? Uh-huh. Pues bien, cuando él estudiaba el bachillerato, a sus 13 años, pues un día fue llamado, a los 14 años, le llama el director a dirección, ¿no? Se iba preguntando, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? Uh-huh. Pues el director le quería pedirle disculpas porque le habían obligado a estudiar matemáticas cuando, a partir del nivel de secundaria, de 13 años, los estudiantes ciegos estaban dispensados de matemáticas Yes. y de física y de educación física y de dibujo y no sé cuántas cosas más. Entonces le pidió disculpas porque le habían obligado a estudiar matemáticas cuando podía. Entonces él dijo, no, uy, se me lo he pasado muy bien, a mí me gustan mucho. ¿Eh? Así que yo quiero seguir con las matemáticas. El director se quedó asombrado, ¿no? O sea, y efectivamente, o sea, él siguió y le gustaban y luego fue a la facultad y estudió matemáticas. O sea, el dispensar sin necesidad a un estudiante de tipo es una estafa. No le quito una letra, una estafa por parte de quien sea. Si son los padres quien lo piden o el profesor de aula quien quiere quitarse el, entre comillas, problema de encima, o el centro que también quitarse algunos de los problemas que pueda traer y no digamos ya la administración que promulga leyes injustas. O sea, no todas las leyes son justas, algunas son injustas, claro. En un caso concreto, ¿no? Y además pues es discriminación porque pues, o sea, justo a muchos nos puede gustar un montón y como dices, pues lo hacen por quitarse de problemas y lo romantizan de pronto, ¿no? Pues bueno, es que es una discriminación positiva. No, no es una discriminación positiva, también está mal entendida la discriminación positiva, que es otra cosa bien distinta, ¿no? Entonces, no es una discriminación positiva en tanto que se aplique ese piso parejo, ¿no? O sea, todos vamos a dispensar que estudien matemáticas, ¿por qué no? O sea, en realidad, en lugar de sí poner a trabajar, y a veces digo acá lo que dicen los profes, ¿no? De pronto, y bueno, se entiende, dicen, tenemos grupos de 40 estudiantes. Y entonces, ¿cómo poner atención a un estudiante ciego? Bueno, pues es que cada estudiante es distinto y lo cierto es que, como dices, si hay una responsabilidad del profesor, es parte de tu trabajo, si hay una responsabilidad a múltiples niveles y que a veces por deshacernos del problema, pues entonces nos vamos por la fácil, ¿no? Y que luego llegan a la universidad, digo, yo trabajo en una universidad y luego llegan con unas carencias, los estudiantes, pues muy, muy importantes. Pues bueno, porque en educación básica pues fueron haciendo estos ajustes no necesarios, ¿no? Y carencias en todo, no solo en matemáticas, ¿no? De pronto ves cosas de redacción, cosas de ortografía y vienen con unas carencias impresionantes. Pero bueno, pues cuéntanos tú, digo, ya ahorita hablamos de las líneas braille que por acá son prácticamente desconocidas y ojalá algún día
pues bueno, que esto se escuche y que también nosotros las vayamos pidiendo, porque lo cierto es que, bueno, acá muchas veces nos han vendido, ¿no? Es que el braille ya está obsoleto. No, Claro, no, sí, no, no, sí, 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 justo, no, yo amo el braille, entonces nada, has puesto el dedo en la llaga. sí, no. Has puesto el dedo en la llaga. No, el Y bueno, braille no, el no braille no está es obsoleto. obsoleto, claro. De hecho, acabamos de tener una actualización al código matemático unificado, ¿cierto? Ujú, Y sí. bueno, pues yo lo que luego les digo, a ver, nos han vendido acá que está obsoleto por los precios, ¿no? Pero el braille siempre será súper importante. Y bueno, pues acá de pronto les decía, bueno, no se estarían usando líneas braille, justo eso, digo, en España, en Estados Unidos, o no se seguirían vendiendo tantas impresoras braille si el braille estuviera obsoleto. El tema es que pues acá no se quiere invertir en esa tecnología para acercarnos a ese conocimiento tan importante, ¿no? Y bueno, no sé, a ver, coméntanos, porque justo dolió eso del braille está obsoleto. Sí, bueno, es que se dice bastante, es fruto del desconocimiento, de la ignorancia, ¿no? Así O es. sea, hay aspectos del estudio y de la vida misma para los que el braille es imprescindible. Es decir, hacer las cosas por uno mismo. Pero hay códigos, concretamente los códigos especiales, Ujú. que tienen que ser leídos por uno mismo. Y no los puede leer a síntesis de voz. Ni siquiera es un programa de software, de programación. Digo el caso de los códigos de matemáticas, o el de Así es. física, que es prácticamente igual, o el de Ujú. química, El de o el de química. música, o el de música, la notación musical. No, Es te decir, lo lee eso hay que... el lector de pantalla y es una cosa horrenda, ¿no? No, es que no está hecho para eso. Y digo, Claro. hombre, esto puede hacer, haber programas que lean exactos. Vale, muy bien. Pero yo me voy al caso extremo, ¿Qué Ujú. hacemos con las personas sorociegas? ¿Qué hacemos con las personas sorociegas? Que son personas y que tienen los mismos derechos y deberes que los que no somos sorociegos. Ujú. Pues bien, pero es que además hay algunos aspectos de la forma de trabajar, de la memoria, que necesitan tener permanentemente delante y por uno mismo la información. Y no vale repetirla 10 veces como hacemos con la síntesis de voz. Claro. Por ejemplo, vamos, yo estoy a punto de publicar un libro precisamente de desafíos a la memoria, ¿no? Y Ujú. ahora mismo creo que lo tengo colgado en mi página web, disbimat.net. Los tengo publicados algunos libros. Pero bien, yo te puedo decir ahora mismo, te puedo decir 8 palabras. Puedo decir 8 palabras, no son muchas, porque la memoria de trabajo media es de 8. Se puede desarrollar hasta 10 términos, 12 términos, pero lo normal es que sea entre 7 y 9. Y yo te puedo decir 10 palabras, ¿eh? Ujú. Y, a ver, repítemelas, no me importa el orden. Pero también te puedo decir, oye, repítemelas, pero en orden alfabético. Oye, Claro. repítemelas, pero de menor a mayor longitud. Entonces, mientras sean 6, 7, 8, muy bien. Pero ¿y si te doy 10 o 12? Y esto no es tan extraño, porque, por ejemplo, en matemáticas, que es el campo que yo conozco, me pueden dar un polinomio, algo no muy subido, es del primer curso de secundaria, ¿no? Es decir, un polinomio que tenga 14, 16 términos, me pueden pedir, simplifícalo y pesa el resultado de forma ordenada. Claro, yo si quiero, tengo que volver a leerlo otra vez con voz, y otra vez con voz, y otra vez, pues claro, mi memoria no puede abarcar esos 16 términos. Los tengo que Claro. repetir una y otra vez. Si lo tengo en braille delante de mí, lo estoy tocando y me desplazo y lo hago simultáneamente. Me lleva, no digo la cuarta parte del tiempo, posiblemente la décima. Pongo el caso de matemáticas. Pero también pongo el caso de una tabla muy sencilla, de 3 filas y 3 columnas. Y con unos términos. Vamos, tampoco hay que exagerar mucho. Si te digo que la primera fila tiene 1, 3, 5, la segunda 7, 2, 0 y la tercera 8, 4, 2. Pues bien, ¿qué ocurre? Sí, yo puedo decirla. A ver, dime la segunda fila, lo puedo decir. Y la tercera columna. Vale, muy bien. Pero dime la diagonal secundaria, la que va desde nordeste a sudoeste. Pues Ujú. claro,
Eso hay que tocarlo, hay que tenerlo delante, o hay que estarlo mirando, estar viendo. O sea, la memoria no puede trabajar esas cosas. Y como eso hay diversos aspectos más, ¿no? Es decir, el braille seguirá siendo necesario. El aprendizaje de idiomas. O sea, un idioma se puede aprender a hablar, a entender, pero también hay que aprender a leerlo y a escribirlo. Son cuatro aspectos de la lengua que no se pueden desdeñar. No se puede decir que uno sabe inglés perfectamente si porque no sabe lo escuchas, escribirlo. ¿no? Que lo escuchas. Claro, ¿no? Los niños aprenden primero, entienden, luego van aprendiendo a hablarlo. Y luego ya en la escuela, o una edad normal, si van a la escuela, pues aprenden a leerlo y a escribirlo. Pero hay personas analfabetas que solamente saben oír y hablar dentro de la propia lengua, el habla natural, ¿no? El habla propia. O sea que no es estudiando el habla propia. Si alguien no sabe leer y escribir, se llama analfabeto. Bueno, pues con el braille yo diría lo mismo, que no sabe, ciego, que no sabe leer y escribir. Braille es analfabeto. Así es. Y aparte yo siempre les digo, es como, bueno, para mí, ¿no? El braille, que les digo, como de verdad tendríamos que sí fomentar eso en niños y niñas ciegos, en adultos también, que ya lo están dejando. Pues el braille es parte del ser ciegos, así como los sordos defienden mucho su lengua de señas como parte de su identidad cultural. Pues me parece que también el braille pues es parte de nuestra identidad, o sea, sí hace parte del ser ciego y te da y te coloca desde otro lugar, ¿no? O sea, la verdad es que desde cosas muy prácticas, bueno, acá sí seguimos usando regletas y punzones porque ya comentábamos que no llegan las líneas braille. Yo sigo utilizando regleta y punzón, porque cuando pero es que es maravillosa, o sea, la sacas del bolso y anotas lo que quieres, ¿no? Bueno, yo de verdad que una dirección de internet o el nombre y apellido de una persona que te han dado indicaciones para ella, no digamos, por ejemplo, venturosamente en España, gracias a Dios, la inmensa mayoría de los medicamentos los remedios que decís vosotros, están etiquetados en braille. Bueno, eso me da una facilidad, una autonomía y una seguridad que de otra forma no tendría. O sea que no es simplemente un lujo cultural, es mucho más que un lujo cultural. Yo de pronto les digo en clase, ¿no? Porque luego me dicen, oye, ¿de verdad lo usas? Les digo, sí, o sea, no es parte de un rollo para convencer, no sé, pueden ver en mi bolso, o sea, yo todas, por ejemplo, las tarjetas, ¿no? De banco o credenciales, así, las traigo en portacredenciales y vienen marcados en braille, ¿no? Entonces, por ejemplo, y siempre traigo una regleta y una libreta. ¿Para qué? Porque siempre ando anotando cosas, ¿no? Citas que si no anoto se me olvidan, que bueno, a veces tampoco las anoto y también se me olvidan, pero bueno, anoto citas, anoto, como dices, direcciones, nombres, teléfonos, si voy a una conferencia, cosas que me gustan. Entonces, siempre traigo libreta, ¿no? Y para mí sí el braille hace parte de mi vida. Entonces, cuando digo, bueno, pues es parte sí de una forma de vivir, de una identidad cultural y hace parte de ser nosotros, o sea, no es como un lujo, o sea, parte de mi identidad cultural es lo que soy, es mi lengua, son mis raíces, ¿no? Son todas esas cosas que me hacen a mí, y que ser ciega sí es parte de mí. Sí es parte de mí, y usar mi regleta y usar mi abaco y usar mi bastón con orgullo es parte de mí, ¿no? Pero bueno, no sé, de pronto eso, veo que también tienes, pues bueno, justamente esto, ¿no? Enseñanza en el abaco, que bueno, yo amo. Vas a disculparme. A ver, ahí cómo está, cuéntame. No, vamos a ver, en esencia de las matemáticas, personalmente, no soy partidario del abaco ni de ninguna herramienta, instrumentos de cálculo para ciegos que se utilizaban antiguamente. O sea, soy partidario, sí, del cálculo mental, muy partidario del cálculo mental, y de hecho ahora en mi podcast voy a publicar unas. Hoy empezaba precisamente el primero de una colección de audios sobre cálculo mental. Le servirán igualmente a ciegos que a videntes, porque claro, el cálculo es claramente inclusive. Y es lo que se usa en la vida, además. Es decir, cuando uno va a una cafetería, a un restaurante, a un grupo de amigos, y dice, vamos a pagar.
Hacen primero un cálculo aproximado de cuánto puede suponer. Le preguntan al camarero, le pagan, le dan una cantidad y devuelve una cantidad. Eso es cálculo mental. El camarero posiblemente no, para seguridad lo hace con la máquina registradora, ¿no? Pero luego ellos dicen, ¿a cuánto tocamos? Y hacen una división por cálculo mental. En última instancia, lo que hacen es sacar el teléfono que tiene su calculadora y ya está. Hoy día el cálculo escrito está desapareciendo para todos, para los videntes y también para los ciegos. Y acá sabes y quién es listo, ¿no? Por ejemplo, a mí el otro día me tocó, ¿no? Los puestos de pronto te dicen, no, pues, 17 y 7, 26, y te hacen, no, ¿qué pasó? A ver, ahí me estás. Sí, alguien lo recibe, decía. Sí, no, pero pues claro, o sea, finalmente es que son cosas de la vida diaria, ¿no? Y que de pronto, de verdad, o sea, podemos pensar a lo mejor no es a propósito o a lo mejor sí, pero yo sí veo en algunos lugares que hacen las cuentas a modo y la gente por no hacer las cuentas rápido de pronto te dan la suma y lo acepta y lo paga, ¿no? Pero yo sí he visto esas cosas, digo, ya sería muy cínico que te dijeran 17 y 7, 27, ¿no? Pero sí hacen como en un número donde te puedas equivocar, 17 y 7, 26, y entonces pues no, la gente no dice nada y paga los 26, ¿no? Sí, eso efectivamente ocurre. Pues es importante el cálculo mental, efectivamente. Hombre, también se puede hacer el cálculo en braille. Se puede hacer, claro. Si se tiene una máquina Perkins o una regleta de punto positivo, es más fácil, pero también con una regleta ordinaria, aunque habrá que dar la vuelta al papel para ver los datos y luego escribiendo la operación, el algoritmo escrito normal, ¿no? Pero yo fui defensor, es más, lo tengo publicado, es decir, cómo hacer las distintas operaciones en braille con la máquina Perkins, completamente, que es lo que se utilizaba en ese momento, hablo de los años 80, 90, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas que hacen falta herramientas especiales, específicas de una enseñanza, muy pocas, casi ninguna. Yo que se me atrevería a decir ninguna, salvo la línea braille, evidentemente, ¿no? Que también se puede hacer los algoritmos ayudándose del simple bloc de notas y la línea braille, ¿no? Bueno, hay programas para hacer las matemáticas. Está Edico, que es gratuito, hay un programa Lambda, que es caro. Lambda, Bueno, yo ahora mismo no sé cuánto es por esto, porque Edico es gratuito y supera a Lambda en posibilidades, ¿no? El Edico se puede obtener gratuitamente de la página de la ONCE, ¿no? Organización Nacional de Ciegos Edico, Españoles. ¿nos puedes deletrear, por favor, cómo se...? Muy sencillo, EDICO, España, Dinamarca, India, Canadá, Ottawa. Okay. Editor científico 11. Editor científico 11. Tienen muy buen software. Por ejemplo, yo edito en braille y edito con eBraille, ¿no? Que es un software de la ONCE. Exactamente, sí. Edico. Bueno, decíamos del cálculo. Decías, hablabas de alguna otra cosa, no recuerdo. Sí, y bueno, te quería preguntar, ahorita me decías del podcast, y bueno, hace rato comentábamos fuera del aire, porque bueno, además como herramientas, pero también como diversión, comentábamos sobre algunos juegos, dominó, y bueno, igual si nos quieres comentar un poquito de esto. Encantado. Mira, precisamente en el podcast tengo colgado uno reciente, la semana pasada, yo creo, sobre juegos manipulativos, actividades para desarrollar las habilidades ápticas, ¿no? Es decir, del tacto y de la motricidad fina, de dedos, manos, muñecas. Bueno, es decir, construcciones de distinto tipo, pero a fin de cuentas son juegos. Si es que depende sobre todo del enfoque para convertir una actividad que puede parecer ardua o aburrida, para convertirla en un juego, convertirla en un desafío. Y si son varios, pues igual o mejor todavía, ¿no? Más desafío. Es decir, construir una torre que tenga, pues no sé, o sea, con 3 fichas apoyadas de costado, a ver a qué piso puedo llegar. Bueno, ahí se describe unos cuantos de estos juegos, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, el tablero y las fichas y las piezas de ajedrez. No quiero hablo del juego. Bueno, el dominó luego se pueden utilizar las fichas para juegos de práctica de cálculo,
actividades de cálculo. Y cuando dice, bueno, cuando se está jugando se suman puntos, los puntos de las fichas del dominó, ¿no? Pero es que las fichas, me puedes decir, si es el 5-2, bueno, me puede decirme 7, la suma de puntos de las dos partes, pero también me puede decir 52 o 25, es decir, el mayor de los números o el menor. Claro, eso da posibilidades de actividades de cálculo mental pues muy, muy importantes, ¿no? Bueno, diversas actividades de cálculo mental. Bien, pero a mí hay un mundo de juegos que me encantan, que son los que se puede hacer con el tablero y las piezas de ajedrez. Cuando se habla de eso se dice, bueno, está el ajedrez, está las damas chinas, está bueno, en algunos sitios llaman al perro y los gatos y el perro, me parece, en algunos sitios, o los ratones y el ratón y los gatos. Cuatro y ratón, que son cuatro gatos y un ratón, o 4 gatos y un perro también. No, pero es que hay muchísimos juegos, y también algunos presentaré en el podcast, pero vamos, a la página web yo publiqué varios grupos de estos, ¿no? Es decir, hay unos que consisten en tomar fichas. Por decir, digo uno muy simple, no quiero alargarme esto. Yo puedo tener una fila con 8 fichas, o con 6, o con 10 formando ángulo, o lo que quieras. Una ristra, una tira, una colección de fichas colocadas, ¿no? Y entonces, bueno, se pueden ir tomando entre 2 jugadores. Cada uno toma 1 o 2, si quiere, y están juntas, están una al lado de la otra. Y la regla es que quien coja la última pierde. Es un juego de tomar fichas. Simplemente es el primero elemental. Aprender a tocar, localizar, tomar 1 o 2 piezas y quitarlas de ahí. Bueno, eso desarrolla el espacio próximo, la habilidad manual, etc. Pero también lo puedo hacer al revés. Tengo una serie de escaques, de lugares, y voy colocando fichas. Puedo colocar 1 o 2 juntas. Quien coloque la última pierde. ¿Es el mismo juego? No, incluso para el vidente es bastante más difícil, y exige una habilidad manual, una destreza manual también mayor, porque tienes que dominar la ficha o las 2 fichas en la mano, sujetarla, localizar el sitio donde vas a colocarlas, acertar con bueno, hablo de un ajedrez que adaptado, es decir, que tenga los escaques en relieve, y luego los orificios donde meter los clavos de la pieza, ¿no? Bueno, pues esto mismo. Pero claro, esto mismo, bueno, y podría, hay otros, si en lugar de una fila ponemos un rectángulo o un cuadrado de 3x3 piezas, por ejemplo, y que cada jugador puede tomar 1, 2 o 3 piezas, pero a condición que estén alineadas en la misma línea. Bueno, pues eso también es un juego distinto, ¿no? Muy distinto, y incluso con 3 ya es difícil. Muy sencillo de jugar, lo puede jugar un niño de 8 años sin ningún problema, y es inclusivo, lo puede jugar con un compañero vidente, con un hermano vidente, con el vecino, exactamente igual. Y bueno, la única herramienta que necesita, es un tablero y unas piezas de ajedrez, punto. Y si no siquiera eso lo tiene, pues mira, podemos coger y dibujar en relieve con una lámina de caucho o de silicona, dibujar una cuadrícula con los cuadros que necesite, con los espacios que necesite, y en lugar de piezas que no tengo, bueno, los videntes podían poner monedas, pero yo lo que puedo hacer es ir marcando con un bolígrafo, un lapicero, una lapicera ordinario, ir marcando cuadros. Es decir, son juegos manipulativos, son juegos de estrategia, son juegos de lógica, que tanto te interesa la lógica, pues bien, es decir, son para el desarrollo del pensamiento, ahora se llama pensamiento computacional, pero bueno, en realidad es el razonamiento lógico y estrategia de pensamiento, ¿no? Bueno, eso nos encanta a todas las edades, son muy sencillos,
no exigen un material específico, por lo tanto son prácticamente gratuitos. Hombre, en el caso del ajedrez viene muy bien tener un ajedrez adaptado. Y si Claro. aprende a jugar al ajedrez, pues entonces hay grandes jugadores de ajedrez ciegos por el mundo. O sea, No, de hecho vamos a tener un programa de ajedrez que en unas semanas viene el Día del Ajedrez. Entonces vamos a tener un programa sobre ajedrez porque, bueno, por acá, bueno, a mí me gusta y tenemos amigos que les gusta mucho. Y sí, bueno, pues hay grandes, como dices, ajedrecistas ciegos. Y bueno, pues la gente de pronto pregunta, ¿y cuál es la diferencia? Ninguno, o sea, el tablero se adapta, pero el juego es igual, a diferencia que, bueno, acá pieza tocada no es pieza jugada, ¿no? Pero bueno, de ahí en fuera, pues bueno, es pero lo sin mismo. embargo es pieza levantada, sí es pieza Es jugada. pieza jugada, así es, sí, Pero, pieza levantada, pero bueno, en el ajedrez no adaptado, sí, pues bueno, si no pieza toca. tocada, es pieza Sí, jugada, ¿no? sí. Entonces, acá no, obviamente hay que tocarla, pero si ya donde la levantes, ya. Ya fue. Pero sí, el ajedrez también es muy bonito. Y bueno, pues sí, todos estos juegos en realidad, como podemos ver, pues de pronto nos complicamos mucho y en realidad, pues bueno, acercar las ciencias, las matemáticas a personas con discapacidad, pues bueno, es simplemente querer hacerlo. Y sí, obviamente a veces se requieren de herramientas, de recursos, y que bueno, igual eso pues habrá que gestionarlo. Y también de pronto pareciera que la inversión es muy grande, pero bueno, hace rato escuchamos la cuenta, o sea, no lo vemos que es una inversión a largo plazo, ¿no? Y que bueno, pues esto puede hacer la diferencia en muchas cosas, o sea, lo que decíamos, ¿no? Tener una computadora o tener un celular, pues bueno, no solo resuelve el asunto de matemáticas, sino para todas las materias que curse el estudiante. Bueno, digo, sí habrá que hacer algunos ajustes y algunos otros materiales, pero sí por lo menos la parte de lectura y de acceso a esos textos escritos, pues bueno, ya de entrada estaría pues prácticamente solventada, ¿no? Así es. Ay, Así es. qué gusto. Bueno, ya sabes, el tiempo siempre es un enemigo. Pero a mí me ha dado muchísimo gusto platicar contigo, que nos regales pues toda la experiencia, el tiempo. Yo quisiera preguntarte una cosa más, bueno, dos cosas más. Una, las publicaciones que veo que tienes, libros, bueno, además de algunos materiales que sí podemos encontrar en la ONCE, ¿dónde podemos encontrar todo este material que has hecho sobre enseñanza de matemáticas? Bueno, vamos a ver. Esta parte concretamente de juegos, bueno, lo que se refiere, por ejemplo, al braille, tengo una publicación que se puede descargar gratuita, puede pedir gratuitamente a la ONCE, descargar este soporte digital, que es braille y matemática. También está en mi página web, o sea que esto también está en mi página web, disbimat.net. ¿Nos puedes deletrear Disbimat, por sí, favor? No es necesario. Discapacidad visual matemáticas. Disbimat, muy bien. Disbimat.net. Muy bien. Y bueno, mi correo electrónico, que es jefdelcampo, José Enrique F. Fernández del Campo, todo junto, en gmail.com, pues nada, pues pueden ponerme un correo o por WhatsApp al teléfono, que tú lo tienes y lo puedes dar a los oyentes que te lo pidan. Y yo con mucho gusto se lo envío, se lo remito, ¿no? Y en el podcast exactamente igual. Pero la mayoría de los materiales están colgados en mi página web, en disbimat.net. Ahí están tanto los libros, decía el de braille matemática. Hay cosas, bueno, luego tengo vídeos en YouTube sobre el dibujo. De dibujo no hemos hablado. Y el ciego puede dibujar perfectamente, A ver, no, pues, a ver, cuéntanos, yo me echo a ver. Es que está súper, digo, si aún puedes, cuéntanos cómo esa parte es del muy dibujo. simple, es un artificio de la cosa más simple del mundo. Es una lámina, una hoja, tamaño, vamos a decir, bien a 4 para entender las dimensiones, ¿no? De 30 por tamaño 20 carta, que centímetros. acá sería la tamaño carta. 30 por 20 centímetros, ¿no? Bien. Entonces, en un material que sea resiliente, que cuando puede ser goma, puede ser caucho, puede ser silicona. En algunos sitios utilizan incluso cuero, algún tipo de cuero esponjoso. Bueno, es cuestión de colocar encima una hoja normal,
una hoja de papel normal, de las que hacen las impresoras ordinarias, no de braille, las ordinarias, y dibujar con un lapicero o con un bolígrafo. Entonces, al dibujar con el lapicero o bolígrafo, aquello queda marcado en tinta y se ve. Pero es que al hacer la presión, el papel se deforma y como debajo está la goma, esta o el caucho o la silicona, ¡plup!, lo devuelve hacia arriba y queda en relieve. Bueno, eso se le puede dibujar al estudiante o al hijo o al amigo ciego para describirle, pues, puedo decir, el plano de un edificio o un cruce de calles o cosas por el estilo, figuras geométricas, etcétera. Pero es que en la escuela se pueden dibujar, tanto el profesor como un compañero le dibuja al estudiante lo que se está haciendo en el tablero, en el pizarrón, y puede irlo dibujando exactamente y lo toca. Y el estudiante puede dibujar para enseñárselo al compañero o al profesor. Tanto lo que son figuras geométricas, la geometría euclídea, triángulos, circunferencias, tangentes, a mano alzada, no con compás y regla, no, a mano alzada. Yo diría como se dibuja en el tablero vertical, que allí no se usa. En el pizarrón, ajá. En el pizarrón no se usan normalmente el compás ni reglas, se hace ras, y claro, esto quedan a veces circunferencias que son verdaderas patatas, pero sin embargo sabemos que es una circunferencia, porque bueno, más o menos vemos que es curvo, que es más o menos cerrado, y queríamos dibujar una circunferencia. Para mí es una circunferencia. Okay. Además, no se pueden dibujar circunferencias perfectas, no se pueden dibujar. Pues bien, y luego ya en secundaria pues está toda la cuestión de gráficas en el plano cartesiano. Y bueno, pues que todo esto lo puede hacer el estudiante exactamente igual. Como digo, tengo una colección de vídeos, no sé, son 10 o 11 vídeos en YouTube, se refieren, bueno, a geometría euclídea, hasta polígonos y circunferencias lleva. No he llegado a hacer la de plano euclídeo, pero voy a hacer alguna descripción también en audio. Bueno, pues tenemos el tema de dibujo. Eso tiene que aprender también. Hay que saber que existe esa herramienta, conseguirla. En España las vende la ONCE a un precio, me parece que es de 10 u 11 euros. Pero vamos, que no hace falta llevarla desde España. Las primeras que empezamos a utilizar aquí, recuerdo, las conseguimos en un taller que hacía recauchutados de motocicletas, es decir, de cámaras de motocicletas entonces, ahora no tienen cámara, pero bueno, que tienen del orden de 2-3 milímetros de espesor. Bueno, pues habría que cortarlas, limpiarlas, etcétera. Bueno, pero eso no, seguro que no es. No, hay otros son materiales que se consiguen fácil, o sea, incluso de pronto, justo acá, ¿no? Se dicen, bueno, es que no tenemos reglas, material especial, pues bueno, con cualquier juego geométrico que te venden en la papelería, quienes nos están escuchando, pues bueno, eso te acercas a la estufa con mucho cuidado, eso obviamente lo hace un visual con un cuchillo caliente. Bueno, calientas el cuchillo y vas rayando y se hace en relieve, entonces, digo, a lo mejor de pronto no puede quedar tan exacto, ¿no? Milimétrico, pero bueno, es una adaptación que no te costó más dinero que el que invertiste en un hijo visual, ¿no? Para comprar el mismo juego geométrico. Exactamente, sí, así es. O por ejemplo, en el caso de metros para medir, la cinta métrica de costura, fue mi primer metro de medida, fue una cinta métrica de costura, cinta de costura, con grapas, la primera decena en cada centímetro y luego ya cada 10 centímetros. Con esto, bueno, me permite medir hasta 1,5 metros, ¿no? Y siempre tengo alguna, me resulta muy útil para medir una mesa o la altura de un mueble o cosas por el estilo, o el tamaño de unas tapas de un libro. Utilizo esa misma, o sea, también tengo una regla en relieve, ¿no? Pero para dimensiones mayores utilizo la cinta de costura adaptada, que posiblemente también las venden en algún sitio y costarán 20 o 30 euros enseguida. Claro. Y en este caso, en una tienda de chinos se puede conseguir por 1 euro una cinta de costura. Así es, y las grapas, pues nada, no sé, súper barato. Sí, pues bueno, a veces, y como decíamos, pues justo eso, no es llevar matemática, es solo querer, pues aprender, sí, a lo mejor hacer medios, y bueno, habrá lugares o
pues en donde haya más o menos posibilidades de sí acercar estos medios, pero bueno, también con un poco como vimos ahorita, ¿no? De ingenio, de aprovechar los recursos que tenemos a mano, pues bueno, siempre se puede acercar y por supuesto no quita la importancia de poder gestionar esos otros recursos que bueno, sí, acá pues son caros, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos, líneas braille, cosas pues son caros, una tablet, un iPhone, ¿no? O sea, es de pronto, pues carísimo, ¿no? Bueno, acá No, son no, no, alrededor pero de carísimo si es el último modelo. el nuevo, claro. ¿Eh? Sí, 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 Yo, claro, o sea, estamos yo estoy hablando de un iPhone pidiendo, cinco. como digo, estoy pidiendo modelos antiguos que la gente tiene en un rincón, los propios Ujú. ciegos, tienen un Sí, claro. rincón, uno o dos modelos de los que salieron hace 10 años o 12, Ay, yo no. y los tienen ahí. Yo los estoy recogiendo para enviarlo África. a jóvenes ciegos de África, ¿no? O sea que es que no nos damos cuenta de lo que tenemos, podemos tener, y lo que, bueno, la carencia enorme de material y de medios que hay en el 90% Del más, yo planeta. diría 95% de los ciegos del planeta, ¿no? O sea, en España somos unos privilegiados, y en México Sí, sois bastante privilegiados. Dependerá posiblemente de las zonas. No es lo claro. mismo La México Ciudad de Distrito México, Federal, claro que que en Tabasco o en Chiapas, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, te sí. ocurre esto mismo en muchos lugares de Brasil o de Ecuador, no es lo mismo la capital que en el campo, en las aldeas. Pero bueno, esto Sí, claro, siempre son extiéndelo eso. a los 2.000 millones entre China y la India, los 250 millones de Nigeria, etcétera, etcétera. O sea que eh, No, el pues problema muchas, está ahí. muchas gracias. Creo que muchísimo que aprender, ¿no? Bueno, de toda esta experiencia, de todo el trabajo que has realizado. Y bueno, pues igual si nos permites, pues seguimos en contacto, igual para seguir platicando, a lo mejor después si hacemos alguna cosa especial, ¿no? Con algún material bueno, mostramos alguna cosa de juegos, no sé, pues si nos permites, pues seguimos en contacto de cualquier manera. Bueno, pues Área Disca y también Hiperbórea Radio, pues bueno, es tu casa, que sepas que cuando quieras, que digas, oigan, quiero hablar de esto, por supuesto, adelante los micrófonos, siempre todos tuyos. Muchísimas gracias a vosotros y estoy encantadísimo de divulgar las cosas que son fruto de años de ilusión, como decía, de esfuerzo, bueno, y de poner un poquito de imaginación también en resolver las dificultades que tenemos las personas con discapacidad visual. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Enrique. Pues continuamos en Área Disca, donde el capacitismo sale bailando.